Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Le llovieron amenazas de muerte por salir en la tele hablando de la antigua Roma. Cualquiera se habría pegado un susto tremendo y se habría borrado de las redes. Ella no. Mary Beard prefirió dedicar los siguientes años de su vida a demostrar que el odio que estaba recibiendo tenía, por lo menos, 3000 años de historia. Mary es una de las clasicistas más respetadas del Reino Unido. Durante décadas su vida fue exactamente lo que imaginas. Papers académicos que solo leían 4 colegas, clases en Cambridge y horas de silencio absoluto en bibliotecas rodeada de apuntes sobre la civilización muerta. Hasta que la BBC la llamó para hacer documentales. Resultó ser un hacha frente a la cámara. Tenía chispa, un humor finísimo y una capacidad brutal para hacer que una movida de hace 2 milenios sonara jodidamente urgente. Al público le encantó. Pero claro, Mary no encajaba en el molde de lo que la televisión del siglo XXI consideraba una presentadora aceptable. Pelo largo y completamente canoso, ropa cómoda de profesora y cero ganas de someterse a sesiones de maquillaje eterno o cirugías. Era ella misma. Internet, que a veces saca lo peor de nuestra especie, reaccionó con una hazaña asquerosa. Le dijeron que era demasiado fea para la pantalla, que tenía cara de radio, que se volviera a su cueva de libros. La cosa se puso verdaderamente turbia cuando se le ocurrió opinar sobre política o inmigración, un terreno que los hombres intelectuales pisaban a diario sin que nadie les tosiera. Ahí llegaron las amenazas gráficas de violencia sexual y los avisos de muerte. Mucha gente se habría roto. El precio de tener voz propia era demasiado alto. Pero Mary aplicó la deformación profesional. En lugar de asustarse, se puso a estudiar el troleo masivo como si fuera un patrón histórico. Agarró las mismas herramientas rigurosas con las que analizaba el Imperio Romano y las usó para destripar el presente. Lo que descubrió da bastante miedo. Ese odio visceral no nació con Twitter ni con el anonimato de los foros. Venía de mucho más atrás. Es estructural. En 2017 lo plasmó en un manifiesto cortito, pero demoledor. Mujeres y poder. El libro arranca con la Odisea de Homero, los cimientos de nuestra cultura. Hay una escena genial donde Penélope baja al salón y le pide a un bardo que cambie de canción porque la deprime. Su hijo Telémaco, que es un crío, la corta en seco delante de todos. Madre, sube a tus habitaciones y ocúpate del telar. La palabra es cosa de hombres. Es, literalmente, el primer ejemplo documentado en la literatura occidental de un hombre mandando a callar a una mujer en el espacio público. Y el patrón se repite durante 3 milenios. En la antigua Roma, a las mujeres que osaban hablar en el foro, se las criticaba diciendo que emitían ladridos o sonidos de animales. Sus voces no eran humanas. En la Edad Media, si una mujer reclamaba autoridad espiritual, la quemaban por bruja. La mismísima Isabel I tuvo que dar un discurso diciendo que tenía el corazón de un rey para que sus tropas la respetaran. A las mujeres siempre se les ha permitido el poder en la sombra. El susurro al oído del rey, la influencia privada. Pero la autoridad pública, el derecho a ser escuchada y obedecida, se diseñó exclusivamente en masculino. Por ello, cuando una mujer llega hoy a un puesto de liderazgo, se encuentra con una jaula invisible. Si es firme, la tachan de histérica o agresiva. Si es dulce, parece débil. Si es ultra eficiente, resulta fría y extraña. Los hombres solo tienen que ser líderes. Ellas tienen que aprender a esquivar trampas que se construyeron antes de que nacieran. A Mary Beard la atacaron salvajemente porque tenía credenciales impecables en Cambridge y no podían rebatir sus argumentos. Como no sabían qué responderle,
Atacaron su físico y su edad, usando la amenaza sexual para recordarle lo que supuestamente le pasa a las mujeres que hablan demasiado alto. Vivió en su propia piel lo mismo que llevaba 30 años traduciendo de los papiros. Hoy tiene 71 años. Pasó media vida estudiando a romanos muertos y terminó regalándonos la radiografía más clara de la misoginia viva. Las herramientas cambian, un tuit en vez de un papiro, pero el impulso de fondo sigue siendo el mismo: asustar a las mujeres para que devuelvan la palabra a los hombres. La respuesta de Mary fue ponerles un espejo delante y decirles: los vemos perfectamente y tenemos prueba, desde Homero. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes, en donde vamos a abordar un texto muy interesante que ya se mencionó aquí en la introducción, el texto Mujeres y Poder del año 2017, y es un manifiesto de la autora Mary Beard, que, como hemos visto, tiene una historia que contar a partir de una realidad innegable. Esto que leí es parte de un perfil, de una página en Facebook, una página que se llama, en un momento les digo, se llama Braindead. Y que busca generar reflexión, generar análisis, generar debate incluso sobre estos temas. Y me llamó mucho la atención y a partir de eso me puse a buscar el texto de Mujeres y Poder y me encontré con un texto sumamente interesante, muy necesario para irnos educando, para ir abriendo esa brecha cada vez más que hay entre la vieja escuela del machismo global, porque no podemos hablar solamente del machismo mexicano. O sea, el machismo es una enfermedad, es un problema global y que, como se menciona aquí, no es nuevo. El hecho de que haya ahora redes sociales que pueden reproducir las ideas, por más retrógradas que sean, pues es una realidad que ha sido la de la humanidad y de la relación entre hombres y mujeres desde hace, como menciona aquí, por lo menos 3000 años. El texto es corto, pero es muy interesante. Mary Beard tiene un talento genial como investigadora, como historiadora. Y ella, su nombre completo es Winifred Mary Beard. Nació en Inglaterra, en Mosh Wenlock, el 1 de enero de 1955. Es académica especializada en estudios clásicos, por eso se menciona la palabra clasicista, que es una redacción española, pero nos habla de cuál es su especialidad. Es catedrática de la Universidad de Cambridge, profesora de literatura antigua en la Royal Academy of Arts, la Real Academia de Artes, y se ha destacado sobre todo por trabajos de divulgación histórica. Además de, como ya se mencionó, ha participado ya en programas de la BBC de Londres, que le dieron este tema sobre la Roma clásica, la Roma antigua, donde ella se ha destacado por su capacidad de analizar y de desmontar todo este aparato estructural del machismo. Y repito, es muy importante que retomemos estos temas porque por ningún lado nos escapamos, ninguna cultura se escapa de esta crítica y de este análisis que puede parecer muy duro, y que se refiere justamente a cómo, sin importar el espacio, sin importar el nivel de conocimiento, sin importar si se trata incluso de académicos, este desprecio hacia las mujeres es una cuestión que sigue vigente y que ha tomado un apogeo, repito, un apogeo muy especial a partir del uso de redes sociales. Ningún espacio, como vamos a ver, se libra de esto. Incluso yo me atrevería a decir que espacios hasta como nuestro sindicato, que, característicamente, de manera muy visible, se ha tratado durante prácticamente más de 100 años de un sindicato dominado por hombres, en donde el espacio que se le deja a la mujer es un espacio mínimo y que la mujer tiene que defender como si fuera hombre, ¿no? O sea, este es el parámetro que el machismo impone a las mujeres. Tienen que comportarse como si fueran hombres para que se les respete. Y esta es la crítica que hace la autora Mary Beard sobre nuestra cultura. Incluso las críticas, y eso lo sabemos perfectamente bien, en el caso de mujeres que
tienen alguna posición de dirección, la crítica es mucho más aguda, mucho más grosera, mucho más violenta que en el caso de hombres que ocupan el mismo puesto. Y lo vemos en cuestiones tan sencillas, ¿no? Como los ataques pues que se ha dado, vamos a pensar en nuestro país, a pesar de que hoy tenemos una presidenta mujer y más allá de las preferencias políticas, ideológicas, etcétera, la manera como se ataca la figura presidencial de Claudia Sheinbaum, pues no deja de ser extremadamente machista. Uno puede ver los comentarios y los apodos que le ponen a la presidenta, que pues para despreciarla la llaman la presirvienta, ¿no? O sea, dicen, ella no puede ser la que está a cargo de todo el gobierno, ella no puede ser la que diseña las estrategias políticas del gobierno, tiene que haber alguien detrás de ella y ese alguien, pues inmediatamente se ve la figura, dicen ellos, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces no hay este permiso de una sociedad machista, digo, no de los hombres, sino de una sociedad machista, porque hay muchas mujeres que reproducen también ese esquema de pensamiento, en donde dicen, bueno, las mujeres no pueden destacar por su propia capacidad. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema, ya entrando propiamente en la lectura del texto de Mary Beard, Mujeres y Poder, un manifiesto. Mujeres en el ejercicio del poder. En 1915, Charlotte Perkins Gilman publicó una divertida, aunque inquietante historia titulada Dellas. O sea, de ellas, pero pegado como Dellas. Un mundo femenino, que, como su propio nombre indica, es una fantasía sobre una nación de mujeres, y solo mujeres, situada en un lugar remoto e inexplorado del globo, que cuenta con 2000 años de existencia. Estas mujeres viven en una espléndida utopía, limpia y ordenada, colaborativa, pacífica. Incluso los gatos han dejado de cazar pájaros. Y perfectamente organizada en todos los aspectos, desde una agricultura sostenible y deliciosa comida hasta los servicios sociales y educación. Y todo ello depende de una milagrosa innovación. Al principio de la historia, las madres fundadoras habían perfeccionado, no se sabe cómo, la técnica de partenogénesis. Los detalles prácticos son algo confusos, pero el caso es que las mujeres solo daban a luz niñas sin intervención masculina alguna. No había sexo en ellas. Esta partenogénesis es justamente eso, que sin necesidad de que haya esta mezcla de los gametos masculinos femeninos, pues se dé lugar a la reproducción. La historia trata de la alteración que produce en este mundo la llegada de 3 americanos. Van Dyke Jennings, el tipo bueno que narra los acontecimientos. Jeff Margrave, un hombre cuya galantería lo lleva casi a la perdición ante todas aquellas mujeres. Y el verdaderamente odioso Terry Nicholson. En un primer momento, Terry se niega a creer que no haya hombres en algún sitio moviendo los hilos, porque, después de todo, ¿cómo podrían las mujeres llevar las riendas de algo? No obstante, cuando finalmente no le queda más remedio que aceptar la realidad, decide que lo que de ellas necesita es un poco de sexo y un poco de dominio masculino. La historia termina con la brusca deportación de Terry tras fracasar estrepitosamente en su intento de imponer control en el dormitorio. En este relato encontramos todo tipo de ironías, y una de las situaciones más inverosímiles de las que se vale Perkins Gilman, a lo largo de su relato, es que las mujeres no son conscientes de sus propios logros. Han creado un estado ejemplar, un estado del que estar orgullosas. Sin embargo, cuando tienen que hacer frente a los 3 visitantes no deseados, cuyo calificativo moral se situaría entre la cobardía y la escoria, tienden a doblegarse a la competencia, conocimiento y preparación de los hombres. Y, en cierto modo, se sienten fascinadas por un mundo masculino exterior. Aún habiendo creado una utopía, piensan que lo han estropeado todo. No obstante, de ellas apunta a temas más sustanciosos sobre el modo en que reconocemos el poder femenino y sobre las historias, a veces divertidas, a veces terroríficas, que nos contamos al respecto.
y que de hecho nos hemos contado durante milenios, por lo menos en Occidente. ¿Cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres que ejercen el poder o que tratan de ejercerlo? ¿Cuál es el sustrato cultural que alimenta la misoginia en la política o en los puestos de trabajo? ¿Y cuáles son sus formas? ¿Qué clase de misoginia? ¿A quién o a qué va destinada? ¿Qué palabras o imágenes utiliza? ¿Y con qué efectos? ¿Cómo y por qué excluyen a las mujeres las definiciones convencionales de poder? O lo que es lo mismo, de conocimiento, pericia y autoridad que llevamos a cuestas. Estas son preguntas bien interesantes porque van a lo que mencionaba yo hace unos momentos sobre cómo es más fácil cuestionar el mandato de una mujer que el de un hombre. Y pongamos un caso, en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas veces al interior del propio sindicato, la gente, en general la base, suele ser más crítica hacia el desempeño de una compañera, en este caso, el caso de nuestra compañera tesorera, Mónica Jiménez, cuando se empiezan a presentar toda una serie de cuestionamientos y una serie de señalamientos sobre el desempeño de una tarea que ella ha venido desarrollando, como en este caso es la rendición de cuentas y la cuestión que tiene que ver con el manejo del fideicomiso de los trabajadores. Difícilmente, a menos que ya haya una confrontación política directa, se hace mención a esa supuesta ineficiencia de una mujer en un cargo de poder. Se suele ser más permisivo con otros cargos, con otros puestos ocupados por hombres. No existe este cuestionamiento, no existe esta presión para que dé más información, para que especifique qué es lo que se está haciendo, etcétera, cuando sabemos que hay otros cargos en los que pues, no hay una rendición de cuentas tan exhaustiva y no hay, por tanto, una crítica hacia quienes ocupan esos cargos. Ese es un tema que habría que cuestionarnos profundamente, no solamente en el ESME, sino en todas las organizaciones en donde el papel de la mujer es restringido o cuando ocupan un cargo de responsabilidad es sumamente cuestionado, vigilado, supervisado por el resto de la organización, fundamentalmente por los hombres. Continuamos con el texto. Afortunadamente, hoy en día hay más mujeres en lo que podríamos considerar puestos de poder que las que había hace 10 años, por no hablar de medio siglo atrás, ya sea en el ejercicio de cargos políticos, de consejeras, de jefas de policía, de gerentes, de presidentas ejecutivas de empresas o de lo que sea. Son una clara minoría, pero también son más. Para dar una cifra, en la década de los años 70, un 4% de parlamentarios en el Reino Unido eran mujeres, mientras que en la actualidad el porcentaje ha ascendido a un 30%. Sí, es decir, son menos, pero han ido creciendo dentro de esa minoría. Sin embargo, mi premisa fundamental es que nuestro modelo cultural y mental de persona poderosa sigue siendo irrevocablemente masculino, puesto que si cerramos los ojos y conjuramos la imagen de alguien que ocupa una presidencia o que ejerce la docencia, lo que la mayoría ve no es precisamente una mujer. Y eso ocurre incluso si quien imagina es una mujer. El estereotipo cultural es tan fuerte que, aun como fantasía o en sueño, me resulta difícil imaginarme a mí misma o a alguien como yo en mi papel. En Google Imágenes tecleé las palabras docente de dibujos animados para asegurarme de que me estaba dirigiendo a profesores imaginarios, al modelo cultural, no a los de verdad. De las primeras 100 figuras que aparecieron, tan solo una, la profesora Holly de Pokémon Farm, era mujer. Digámoslo al revés. No tenemos ningún modelo del aspecto que ofrece una mujer poderosa, salvo que se parece más bien a un hombre. La convención del traje pantalón, o como mínimo de los pantalones que visten tantas líderes políticas, desde Angela Merkel hasta Hillary Clinton, puede ser cómoda y práctica. Esta forma de vestir puede que sea indicativa
del rechazo a convertirse en un maniquí, destino de muchas de las esposas de los políticos. Pero también puede que sea una táctica, como la de bajar el timbre de la voz, para que las mujeres parezcan más viriles y así puedan encajar mejor en el papel del poder. Chequen, estas estrategias culturales que las propias mujeres han tenido que desarrollar para poder abrirse paso en este ambiente tan competitivo de la política, de la docencia, en fin, todo lo que implique la responsabilidad de mando dentro de una institución o dentro de una organización. Isabel I, o quien quiera que inventase su famoso discurso, conocía perfectamente las reglas del juego cuando dijo que tenía el corazón y el estómago de un rey. Asimismo, lo que hizo que las parodias de Melissa McCarthy, del que fuera secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, en el programa Saturday Night Live, fueran tan efectivas, fue esa idea del divorcio entre mujeres y el poder. Corrió la voz de que estas mofas molestaron al presidente Trump, más que muchas de las sátiras sobre su régimen, porque, según fuentes próximas a él, le desagradaba que su gente parezca débil. Y esto ya lo hemos visto ahora en el segundo mandato de Donald Trump. Esta señal de debilidad que tiene que ver también relacionada culturalmente con las mujeres, es algo que detesta este fulano pedófilo y prepotente, fascista, etc. Si descodificamos el mensaje, su verdadero significado es que no le gusta que sus hombres sean parodiados por y como mujeres. La debilidad es inherente al género femenino. Y esa es una identificación que generalmente se hace. De ahí se desprende que las mujeres todavía son percibidas como elementos ajenos al poder. Podemos desear sinceramente que accedan a él o podemos, por vías a menudo inconscientes, tacharlas de intrusas cuando lo consiguen. Aún recuerdo aquel Cambridge en el que en la mayoría de las facultades los lavabos de las mujeres estaban en sitios tan recónditos que para acceder había que atravesar 2 patios, recorrer un pasillo y bajar por las escaleras hasta el sótano. Me preguntaba si aquello encerraba algún mensaje. Desde todos los puntos de vista, las metáforas que utilizamos en relación con el acceso al poder por parte de las mujeres hacen hincapié en su exterioridad, de estar fuera del poder. Los términos, por ejemplo, llamar a la puerta, asaltar la ciudadela, romper el techo de cristal o simplemente darles un empujón. Siempre esto es como que las mujeres, los logros de las mujeres son como vistos desde afuera. No están dentro de, sino que tienen que hacerse ese espacio, incluso de manera violenta. Es habitual pensar que las mujeres que ocupan cargos de poder están derribando barreras o apoderándose de algo a lo que no tienen derecho. Esto, lógicamente, desde la perspectiva general de una sociedad machista. Un titular aparecido en The Times a principios de 2017 lo resumía a la perfección, encabezando un artículo sobre la posibilidad de que en breve las mujeres pudieran acceder a los puestos de jefa de policía metropolitana, presidenta del Consejo de Administración Unitario de la BBC y obispo de Londres. El epígrafe rezaba: las mujeres se preparan para tomar el poder en la iglesia, la policía y la BBC. De estas predicciones, la única que resultó cierta fue la de Cressida Dick, que accedió al cargo de jefa de la Policía Metropolitana. Ya sabemos que los redactores de titulares cobran para captar la atención, pero aún así, la idea de presentar la perspectiva de que una mujer se convierta en obispo de Londres como una toma de poder, y que miles y miles de lectores lo leyesen sin pestañear, es claro indicio de que hemos de ser más cautelosos en cuanto a nuestros supuestos culturales sobre la relación de las mujeres con el poder. Sin lugar a dudas, la creación de guarderías en los lugares de trabajo, los horarios compatibles con la familia, los programas de orientación y toda clase de recursos prácticos son elementos integradores, pero no son más que una parte de lo que hay que hacer. Si queremos dar a las mujeres como género, y no solo como unos pocos individuos concretos, un puesto
dentro de las estructuras de poder, hemos de reflexionar sobre cómo y por qué pensamos del modo en que pensamos. Si hay un patrón cultural que funciona precisamente para despojar de poder a las mujeres, ¿cuál es exactamente y de dónde lo hemos sacado? A estas alturas puede resultarnos útil pensar en el mundo clásico, porque todavía seguimos utilizando, más a menudo de lo que lo imaginamos, y a veces de forma chocante, antiguas expresiones griegas para representar la idea de las mujeres en el ejercicio del poder y fuera de él. A simple vista tenemos un impresionante elenco de personajes femeninos poderosos en el repertorio de relatos y mitos griegos. Pero, en la realidad, las mujeres de la antigüedad no tenían derechos políticos y muy poca independencia económica o social. Y en algunas ciudades, como Atenas, las mujeres casadas, entre comillas, respetables de la élite, apenas salían de casa. Sin embargo, las tragedias atenienses en concreto y la imaginación griega en general han poblado nuestro imaginario con una serie de féminas inolvidables: Medea, Clitemnestra y Antígona, entre muchas otras. No obstante, distan mucho de ser modelos a seguir, puesto que en su mayoría se las retrata como usurpadoras, no como usuarias del poder, al que acceden ilegítimamente, provocando el caos, la fractura del Estado, la muerte y la destrucción. Son híbridos monstruosos que no son en absoluto mujeres en el sentido griego y, por ende, siguiendo la inquebrantable lógica de sus historias, han de ser despojadas del poder y puestas de nuevo en su sitio. De hecho, lo que justifica su exclusión del poder en la vida real y apuntarle al gobierno de los hombres es el incuestionable desastre que provocan las mujeres en el mito griego cuando ejercen la autoridad. No puedo evitar pensar que Perkins Gilman estaba en cierto modo parodiando esta lógica cuando hizo que las mujeres de Dellas creyeran que lo habían estropeado todo. Retrocedamos a una de las primeras tragedias griegas, el Agamenón de Esquilo, que se presentó por primera vez en el año 458 a.C., y encontraremos esta ideología horriblemente sintetizada en la antiheroína Clitemnestra, que, en la obra, asume el gobierno efectivo de la ciudad durante la ausencia de su marido, que está luchando en la guerra de Troya, un tema que viene muy a modo con lo que además está ahorita en cartelera, con esta adaptación de Christopher Nolan de la épica de Odiseo, llamada La Odisea, y que también ha sido objeto de muchas críticas, por muchas razones, muchas pues bastante razonables, otras completamente irracionales y que se refieren a las mujeres también. Y en el proceso deja de ser mujer. Esquilo utiliza repetidamente un lenguaje y términos masculinos para referirse a ella. En los primeros versos, por ejemplo, su personaje es descrito como androbolón, una palabra difícil de traducir con exactitud, pero que significa algo así como de resolución varonil o de pensamiento varonil. No cabe duda de que el poder que ilegítimamente reclama Clitemnestra tiene un propósito destructivo cuando asesina a Agamenón en el baño tras su regreso. El orden patriarcal solo se restaurará cuando los hijos de Clitemnestra conspiren para darle muerte. Una lógica similar se revela en las historias de la mítica raza de las Amazonas, que a decir de los escritores griegos habitaban en algún remoto lugar de las fronteras septentrionales de su mundo. Este monstruoso regimiento, más violento y militarista que las pacíficas habitantes de Dellas, amenazaba constantemente con derrocar al civilizado mundo de Grecia y a los hombres griegos. El feminismo moderno ha malgastado demasiada energía tratando de demostrar la existencia de aquellas amazonas, con las seductoras posibilidades implícitas de una sociedad histórica realmente gobernada por y para las mujeres. Seguid soñando. La cruda realidad es que las amazonas eran un mito griego masculino, cuyo mensaje fundamental era que la única amazona buena era la amazona muerta, o, volviendo a la aborrecible Terry, dominada en el dormitorio. El argumento subyacente
sostenía que el deber ineludible de los hombres era salvar a la civilización del gobierno de las mujeres. Cierto es que hay algunos ejemplos, aunque contados, en los que parece que se nos ofrece una versión más positiva del poder femenino en la antigüedad. Una obra fundamental de la escena moderna es la comedia de Aristófanes, que lleva por título el nombre de su protagonista principal, Lisístrata. Escrita a finales del siglo V a.C., sigue siendo una de las obras favoritas del público, porque encarna una mezcla perfecta de clásico para intelectuales, de feminismo combativo y del recurrente no a la guerra, sazonado todo ello con una buena dosis de obscenidad. Fue incluso traducida por Germaine Greer. Es la historia de una huelga de sexo situada no en la esfera del mito, sino en el mundo contemporáneo de la antigua Atenas. Bajo el liderazgo de Lisístrata, las mujeres tratan de obligar a sus maridos a poner fin a la interminable guerra contra Esparta, negándose a acostarse con ellos hasta conseguir su propósito. Durante casi toda la obra, los hombres deambulan por el escenario con erecciones tremendamente incómodas, cosa que hoy en día suele crear dificultades e hilaridad en el departamento encargado del vestuario. A la postre, incapaces de seguir soportando aquel estorbo, ceden a las exigencias de las mujeres y firman la paz. Poder femenino en su máxima expresión, podríamos concluir. A menudo se ha esgrimido a Atenea, diosa patrona de la ciudad, como representante de esta visión positiva. ¿Acaso el simple hecho de que fuera mujer no sugiere una versión más matizada de la imaginada esfera de influencia femenina? Me temo que no. Si rascamos bajo la superficie y volvemos al contexto del siglo V, Lisístrata se nos presenta bajo una luz muy diferente. No se trata solo de que, conforme a las convenciones atenienses, el público y los actores originales fueran exclusivamente hombres. Probablemente los personajes femeninos eran damas de pantomima, sino del hecho de que a la postre la fantasía del poder de las mujeres queda firmemente aplastada. En la escena final, el proceso de paz consiste en sacar a una mujer desnuda a escena, o un hombre disfrazado de mujer en cueros. Recordemos que, como en el teatro de casi todas las culturas antiguas y modernas o semimodernas, los papeles femeninos en las obras de teatro, hasta en el teatro de Shakespeare, eran interpretadas por hombres. Y utilizarla a esta mujer desnuda como si fuera un mapa de Grecia que se reparte metafóricamente de forma harto pornográfica entre atenienses y espartanos. Poco protofeminismo a la vista. Y lógico, pensemos que se trata de un autor hombre quien está detrás de la creación de Lisístrata. Es cierto que en esas listas binarias de antiguos dioses y diosas que aparecen en los libros de texto moderno, Zeus, rey de los dioses, Hera, esposa de Zeus, Atenea figura en la columna femenina. Sin embargo, en el contexto antiguo, posee un aspecto fundamental. Se trata de otro híbrido, que en el sentido griego no es en absoluto una mujer. Para empezar, viste atuendo de guerrero, cuando el combate era tarea exclusiva de los hombres. También este es uno de los problemas achacables a las amazonas. Y por añadidura es virgen, cuando la razón de ser del sexo femenino era criar a nuevos ciudadanos. Ni siquiera ella, estamos hablando de Atenea, había nacido de una madre, sino directamente de la cabeza de su padre, Zeus. Es como si Atenea, mujer o no, ofreciera un atisbo de un mundo masculino ideal, en el que las mujeres no solo pudieran quedar arrinconadas en su sitio, sino que se pudiera prescindir de ellas por completo. Bien, vámonos a una pausa, la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva. Regresando, seguimos con la lectura muy interesante, los planteamientos de Mary Beard sobre este texto Mujeres y Poder, un manifiesto que nos parece muy, muy importante, muy vigente y muy necesario de abordar en estos tiempos. Continuamos después de la pausa. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con esta interesante lectura del texto de Mary Beard, autora inglesa, historiadora inglesa, titulado Mujeres y Poder. Nos habíamos quedado en la parte en donde incluso se analiza, se encarga de diseccionar la autora la figura de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, de la estrategia militar, y diciendo que no se trata realmente de una mujer en el fondo, sino de este ideal de los hombres, en este particular los hombres griegos de ese periodo, que pues querían prescindir por completo de mujeres. Recordemos además que la homosexualidad era pues una parte fundamental de la vida social en la Grecia clásica, la vida académica, la vida política, se debatía entre hombres, y entre estos mismos hombres pues se daban relaciones más allá de lo político, eminentemente social, pero más allá de eso todavía. Y la mujer no tenía un papel más que el de criar a los hijos, reproducirse y tener a los hijos, hacerse cargo del hogar. Y pues finalmente aquí incluso hay una crítica muy muy profunda a esa imagen que dentro del panteón mitológico de la Grecia clásica, las figuras incluso más importantes de las diosas mujeres, pues no resisten un análisis a profundidad y pues no pueden ser consideradas propiamente como el modelo a seguir por la mujer o las mujeres. Continuamos con la lectura del texto. El argumento es simple, pero importante. Por más que retrocedamos en la historia occidental, vemos siempre una separación radical, real, cultural e imaginaria, entre las mujeres y el poder. Pero hay un elemento en el atuendo de Atenea que remite la cuestión directamente a la actualidad. En la mayoría de las representaciones de la diosa, justo en el centro del peto de su coraza, es decir, lo que le cubre el pecho defensivamente como una armadura, aparece la imagen de una cabeza femenina con serpientes retorcidas a guisa de cabellos. Se trata de la cabeza de Medusa, una de las 3 hermanas míticas conocidas como las Gorgonas, uno de los símbolos más potentes de la antigüedad, de dominio masculino sobre los peligros destructivos que implicaba la mera posibilidad del poder femenino. No es casual que la encontremos decapitada y que su cabeza sea exhibida con orgullo como un accesorio por esta divinidad femenina decididamente no femenina. Una versión harto conocida de la historia de la Medusa, de entre las muchas variaciones antiguas, la presenta como una hermosa mujer, violada por Poseidón en el templo de Atenea, quien la transformó inmediatamente como castigo por el sacrilegio, la castigó a ella, en una criatura monstruosa con la capacidad mortífera de convertir en piedra a todo aquel que la mirase a la cara. Más tarde, el heroico Perseo se encargó de matar a esta mujer y le cortó la cabeza utilizando su reluciente escudo como espejo para evitar tener que mirarla directamente. Al principio se servía de aquella cabeza como arma porque, incluso muerta, conservaba la capacidad de petrificar. Pero después se la ofreció a Atenea, que se la colocó en el peto, en un lugar bien visible, con el mensaje: guardaos de mirar directamente a la diosa. No hace falta recurrir a Freud para ver en aquellos serpenteantes rizos una reivindicación implícita del poder fálico.
Es el clásico mito en el que el dominio masculino se reafirma violentamente contra el poder ilegítimo de la mujer. La literatura, la cultura y el arte occidentales retornan reiteradamente a él en esos mismos términos. La cabeza sangrante de Medusa es una imagen habitual en las obras de arte modernas, a menudo cargada de preguntas acerca de la capacidad del artista por representar un objeto que nadie debería contemplar. En 1598, Caravaggio ejecutó una extraordinaria versión de la cabeza decapitada con sus propios rasgos. Eso es lo que se dice. Chillando de horror, derramando sangre a borbotones y con las serpientes aún retorciéndose. Unas décadas antes, Benvenuto Cellini había erigido una enorme estatua de bronce de Perseo que todavía hoy se encuentra en la Piazza de la Signora de Florencia. El héroe está representado pisoteando el destrozado cadáver de Medusa mientras sostiene en alto su cabeza chorreante de sangre. Lo que resulta chocante es que hoy en día esta decapitación sigue siendo un símbolo cultural de oposición al poder de las mujeres. Los rasgos de Angela Merkel se han superpuesto una y otra vez en la imagen de Caravaggio. Siguiendo esa misma línea, en uno de los arrebatos más necios, una columna de la revista del Sindicato de la Policía apodó a Theresa May, durante la época en que fue ministra de Interior, la Medusa de Maidenhead. La comparación con la Medusa puede que sea un poco fuerte, replicó el Daily Express. Todos sabemos que la señora May lleva un peinado muy bonito. En el Congreso del Partido Laborista de 2017 circuló una viñeta con una imagen de Medusa, con serpientes y todo. No obstante, May salió bastante bien parada en comparación con Dilma Rousseff, que se llevó la peor parte cuando, siendo presidenta de Brasil, tuvo que inaugurar una importante exposición de Caravaggio en Sao Paulo. Obviamente la Medusa estaba allí y Rousseff, posando frente al cuadro, dio pie a una irresistible fotografía. Es decir, sin importar el tiempo, sin importar el nivel, sin importar el país, el que una mujer logre hacerse del poder o de una parte del poder siempre va a ser objeto de burla, objeto de rechazo, objeto de señalamientos, porque pues tal pareciera que el mundo de lo político fue creado para los hombres. Eso es lo que se quiere decir con este tipo de burlas y con este tipo de ataques que pudiéramos pensar que en una sociedad moderna, que en una sociedad desarrollada como la occidental, pues ya hubiera quedado atrás, pero pues nos damos cuenta que no es así. Y ya decía yo en la primera parte que algo así ocurre con el caso, por ejemplo, de las compañeras dentro de nuestra organización sindical. Sin embargo, el argumento de la Medusa alcanzó sus cotas más altas y repugnantes con Hillary Clinton, de quien los partidarios de Trump confeccionaron un gran número de imágenes en las que sus rizos se habían convertido en serpientes. La más espantosa de todas se había inspirado en el bronce de Cellini, mucho más adecuado que la pintura de Caravaggio porque no era solamente una cabeza, incluía también al heroico adversario y verdugo masculino. Lo único que había que hacer era superponer la cara de Trump a la de Perseo y darle los rasgos de Clinton a la cabeza decapitada. En aras del buen gusto, imagino, el destrozado cuerpo que aplasta a Perseo en el original fue omitido. Es cierto que si uno se arrastra por los más oscuros recovecos de la red, encuentra también imágenes desagradables de Obama, pero están en los lugares más tortuosos y recónditos. Quiero mencionar también una escena satírica de la televisión estadounidense en la que se presentó una falsa cabeza cortada del propio Trump, pero en este caso el resultado fue que la humorista en cuestión perdió el trabajo. En cambio, la escena de Perseo Trump blandiendo la cabeza goteante y supurante de la Medusa Clinton se convirtió en parte del mundo decorativo cotidiano y doméstico de los norteamericanos.
Se podía comprar estampada en camisetas y chalecos, en tazas de café, fundas para portátiles y bolsas para la compra. Unas veces con el logo Triunfo, otras con el nombre de Trump. Puede que nos lleve unos instantes asimilar esta normalización de la violencia de género, pero si todavía tenéis dudas de hasta qué punto está culturalmente integrada la exclusión de las mujeres del poder, o si receláis de la fuerza que ejercen las formas clásicas a la hora de formularla y justificarla, bien, os dejo a Trump y a Clinton, a Perseo y a Medusa, y con eso acabo. ¿Qué más duda puede haber? Y sobre todo en este periodo, este segundo mandato de Donald Trump, en donde se jacta de esa soberbia, de ese egocentrismo machista, de esa misoginia absoluta, con la que además insulta sobre todo, no únicamente, pero sobre todo a las periodistas mujeres. Es absurdo el nivel de tolerancia que tienen en el Congreso, que tienen en los medios, que tienen hacia la figura de este personaje Donald Trump. Y esto tiene lugar porque seguramente hay una buena parte de la población, particularmente de los votantes del lado de Trump, que les parece que es correcto referirse hacia las mujeres, describirlas de esa manera, que lo único que revela es un terror absoluto a la posibilidad de que una mujer tenga la autoridad para decir las cosas que se pueden hacer y las que no. Quizás porque tuvieron una madre que fue demasiado dura con ellos. Pero bueno, ese es un tema mucho más profundo que ya analizaremos quizás en otra emisión de Letras Militantes. Por supuesto, no podemos acabar sin decir qué es lo que deberíamos hacer al respecto. ¿Qué haría falta para resituar a la mujer dentro de la esfera del poder? En mi opinión, hemos de distinguir aquí entre una perspectiva individual y una perspectiva más general. Si observamos algunas de las mujeres que lo han conseguido, veremos que las tácticas y estrategias que hay detrás de su éxito no se limitan a copiar expresiones masculinas. Un elemento que comparten muchas de estas mujeres es la capacidad de convertir los símbolos que normalmente despojan de poder a las mujeres en una ventaja a su favor. Al parecer, Margaret Thatcher lo hizo con sus bolsos, de manera que al final el accesorio más estereotípicamente femenino se convirtió en un verbo de poder político, en el sentido figurado de correr a bolsazos. Es una traducción un poco forzada de una frase que se llama handbag, o sea, bolso de mano, y handbag también se refiere al acto de golpear a alguien con una bolsa en la mano. A un nivel incomparablemente inferior, yo misma, la autora, hice algo similar cuando acudí a mi primera entrevista para un puesto académico, casualmente en la época de apogeo de Thatcher. Me compré un par de medias azules especialmente para la ocasión, pese a que no era mi estilo habitual, pero la lógica de la metáfora me pareció satisfactoria. Si vosotros, entrevistadores, vais a pensar que soy una auténtica marisabidilla, os demostraré que sé lo que estáis pensando y que yo lo pensé primero. Esto es un juego de palabras también un poco difícil de traducir, pero se refiere a las medias azules, blue stocking, que también es una forma de referirse a la intelectualidad en Inglaterra. En fin, algunas cosas son un poco difíciles de traducir, pero creo que entendemos el sentido general de lo que nos expresa la autora. En cuanto a Theresa May, es demasiado pronto aún para decirlo, pero existe una creciente posibilidad de que algún día la consideremos retrospectivamente como una mujer que fue aupada al poder para fracasar. Me estoy esforzando mucho para no compararla con Clitemnestra. Tengo la impresión de que el asunto del calzado y los tacones bajos que suele llevar son una manera de recalcar su negativa a ser encasillada en el modelo masculino. Y es bastante efectiva, como lo fue Thatcher, a la hora de explotar los puntos débiles del poder conservador masculino tradicional.
El hecho de que no forme parte del mundo gregario de los chicos, de que no sea uno de ellos, one of the boys, es como generalmente se traduce esta frase, la ha ayudado a labrarse un territorio independiente para sí misma, y esta exclusión le ha granjeado poder y libertad. Además, como es sabido, es alérgica al mansplaining. Mansplaining, ya no traducen aquí el término, pero se refiere a esta costumbre que tienen, o bueno, a lo mejor muchos hemos tenido en algún momento, de querer explicarle a una mujer algo que ella realmente ya sabe, ¿no? Sobre situaciones, por ejemplo, femeninas, querer explicarle por qué una mujer reacciona de tal o cual manera cuando ella, siendo mujer, lo sabe perfectamente. Que también pues es una posición bastante arrogante y bastante misógina de comportarse. Muchas mujeres podrían compartir perspectivas y tretas como esta, pero los grandes temas que he puesto sobre el tablero no se resuelven con trucos sobre cómo explotar el statu quo, o sea, el cómo está la situación. Tampoco creo que la paciencia sea la respuesta, aunque sin duda habrá cambios graduales. No obstante, teniendo en cuenta que en el Reino Unido hace tan solo 100 años que las mujeres tienen derecho a voto, deberíamos felicitarnos por la revolución que todos, hombres y mujeres, hemos llevado a cabo. Dicho esto, si no me equivoco acerca de las profundas estructuras culturales que legitiman la exclusión de las mujeres, es muy probable que esos cambios paulatinos se prolonguen demasiado en el tiempo, al menos para mí. Hemos de reflexionar acerca de lo que es el poder, para qué sirve y cómo se calibra. O dicho de otro modo, si no percibimos que las mujeres están totalmente dentro de las estructuras de poder, entonces lo que tenemos que redefinir es el poder, no a las mujeres. Hasta el momento, en mis reflexiones sobre el poder, he seguido la senda habitual de los debates de este tipo y he centrado la atención en la política y los políticos nacionales e internacionales, a los que deberíamos añadir, para ser justos, un elenco de presidentes ejecutivos, periodistas prominentes, directivos de televisión y demás cargos importantes. Esto ofrece una versión muy limitada de lo que es el poder, puesto que lo correlaciona con el prestigio público o en algunos casos con la notoriedad pública. Se trata de un poder de gama alta en el sentido tradicional y vinculada a la imagen de techo de cristal, que no solo sitúa a las mujeres fuera del poder, sino que imagina a las pioneras como supermujeres de éxito, a las que solo unos pocos vestigios de prejuicio masculino les impidieron alcanzar la cima. No creo que este modelo se ajuste a la mayoría de mujeres que, sin pretender ser presidentas de los Estados Unidos o de una empresa, todavía sienten, y con razón, que deben participar en el poder. Dicho modelo, evidentemente, no atrajo en 2016 a un número suficiente de votantes estadounidenses. Esto recordando la derrota justamente de la señora Clinton. Aún restringiendo nuestro campo a la política nacional, la cuestión de cómo juzgamos el éxito de las mujeres en ese ámbito no deja de ser delicada. Existen infinidad de tablas clasificatorias que ofrecen porcentajes de mujeres en los parlamentos nacionales. El primer lugar lo ocupa Ruanda, donde más del 60% de los parlamentarios de la Cámara son mujeres, mientras que el Reino Unido aparece 50 puestos más abajo, con el 30% aproximadamente. Por otro lado, es sorprendente constatar que la Asamblea Consultiva de Arabia Saudí tenga un mayor porcentaje de mujeres que el Congreso de los Estados Unidos. Es difícil no lamentarse por algunas de estas cifras y no aplaudir a otras, visto lo que se ha hecho en cuanto al papel de las mujeres tras la guerra civil de Ruanda. Pero me pregunto si, en algunos lugares, la presencia de semejante número de mujeres en los parlamentos es indicio de que el poder no se encuentra precisamente ahí. Por otro lado, tampoco creo que estemos siendo sinceras con nosotras mismas sobre para qué queremos a las mujeres en los parlamentos.
Numerosos estudios apuntan a que el papel de las mujeres políticas consiste en promover leyes que favorecen a sus intereses, la atención a la infancia, la igualdad salarial y la violencia doméstica. Un reciente informe de la Fawcett Society establece una relación entre el porcentaje equilibrado del 50% de hombres y de mujeres en la Asamblea Nacional de Gales y el número de veces que se propusieron allí temas de mujeres. De ninguna manera pretendo lamentarme de que la atención a la infancia y demás propuestas tengan un tratamiento justo, pero no creo que estas cuestiones deban percibirse como temas de mujeres, ni que estos sean los motivos principales por los que queremos mayor presencia femenina en los parlamentos. Este también es un tema muy importante porque cuando hay mujeres que proponen cambios a nivel general, no solamente como una cuestión de género, sino también como una cuestión de bienestar colectivo, de bienestar para hombres y mujeres, se les considera que se están metiendo en territorios que no les corresponde. Y esto lo hemos visto infinidad de veces en discusiones políticas, en el caso de México, en el caso incluso de las organizaciones sociales, en donde a veces la postura de las mujeres, si no se limita a el ámbito de lo que se le considera como su área natural, y se atreven algunas compañeras a opinar sobre temas de mayor importancia general, muchas veces son más rudamente descalificadas, y esto lo hemos visto en infinidad de foros, asambleas, talleres, etcétera, en donde pues los hombres que están acostumbrados a tomar las decisiones o hacer los análisis sobre ciertos temas dicen, no, a ver, las mujeres no tienen por qué hablar de estos temas. Para ellos que se hable de los derechos de las mujeres. Y entonces aquí se convierte en un tema tabú, la política en general, en donde solo con el permiso del hombre las mujeres pueden acceder a llevar ciertas perspectivas que no les enturbien el agua, que no les causen ruido a los que se consideran los dueños de los temas. En ese nivel estamos todavía, en pleno siglo XXI, la humanidad. Las razones son mucho más elementales. Es flagrantemente injusto dejar a las mujeres al margen, sean cuales fueren los medios inconscientes que nos guían. Y sencillamente no podemos permitirnos prescindir del conocimiento de las mujeres, ya sea en tecnología, economía o asistencia social. Si eso significa que haya menos hombres en los parlamentos, como debe de ser, los cambios sociales siempre tienen ganadores y perdedores, estoy dispuesta a mirar de frente a estos hombres. No obstante, seguimos tratando el poder como algo elitista, emparejado al prestigio público, al carisma individual del llamado liderazgo y, a menudo, aunque no siempre, a un cierto grado de celebridad. Nos referimos al poder de forma muy estricta y limitada, como si se tratara de un objeto de propiedad que solo muy pocos, en su mayoría hombres, pueden poseer o ejercer. Y eso es precisamente lo que resume la imagen de Perseo, o Trump, blandiendo su espada. En estos términos, las mujeres como género, no como individuos, quedan excluidas del poder por definición. No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Y esto significa que hay que considerar el poder de forma distinta. Significa separarlo del prestigio público. Significa pensar de forma colaborativa en el poder de los seguidores y no solo de los líderes. Significa, sobre todo, pensar en el poder como atributo o incluso como verbo, el famoso empoderar, no como una propiedad. Me refiero a la capacidad de ser efectivo, de marcar la diferencia en el mundo, del derecho a ser tomado en serio, en conjunto e individualmente. Es el poder, en este sentido, que muchas mujeres perciben que no tienen y que lo quieren. ¿Por qué se ha hecho tan popular la expresión mansplaining?
a pesar del fuerte rechazo que sienten muchos hombres al respecto, para nosotras da en el blanco, porque apunta directamente a lo que se siente cuando a uno no se le toma en serio. Un poco como cuando me dan lecciones de historia de Roma en Twitter, y a ella que es experta en el tema. Deberíamos pues ser optimistas en lo relativo al cambio cuando pensamos lo que es el poder y lo que puede hacer y el compromiso de las mujeres con dicho poder, quizás un poco. Me asombra, por ejemplo, que uno de los movimientos políticos más influyentes de los últimos años, Black Lives Matter, fuera fundado por 3 mujeres. E imagino que pocos de nosotros reconoceríamos sus nombres, pero juntas tuvieron el poder de conseguir que las cosas se hicieran de otro modo. Sin embargo, el panorama general es más bien lóbrego. Ni siquiera estamos cerca de subvertir aquellas historias fundacionales de poder que sirven para mantener a las mujeres fuera de su esfera y aprovecharlas en nuestro beneficio, como hizo Thatcher con su bolso. Incluso yo misma me he opuesto pedantemente a la representación de Lisístrata, como si tratara del poder de las mujeres, aunque quizás sea así como debamos representarlas hoy en día. Y pese a los repetidos intentos feministas a lo largo de los últimos 50 años por recuperar a Medusa para el poder de las mujeres, como rezaba el título de una reciente colección de ensayos, Laughing with Medusa, por no mencionar el uso que de ella hizo Versace en su logo, no ha cambiado en nada el modo en que sigue utilizándose en los ataques contra las mujeres políticas. El poder de aquellas narraciones tradicionales queda muy bien plasmado por Perkins Gilman, aunque de forma fatalista. Hay una secuela de Dellas, la novela de Charlotte Perkins Gilman, en la que Van Dyck decide escoltar a Terry de regreso a nuestra tierra, acompañado de su esposa Ellador. Lleva por título Ella en nuestra tierra. A decir verdad, nuestra tierra no se presenta como un lugar demasiado atractivo, entre otras cosas porque llegan en plena Primera Guerra Mundial. Al cabo de poco tiempo, tras deshacerse de Terry, la pareja decide regresar a Dellas, pero para entonces Van y Ellador esperan un bebé. Y, puede que lo hayáis adivinado, las últimas palabras de esta segunda novela son: a su debido tiempo nació nuestro hijo. Perkins Gilman debió de ser muy consciente de que ya no había lugar para otra secuela. Todo lector en sintonía con la tradición occidental habría sido capaz de predecir con exactitud quién estaría al frente de Dellas al cabo de 50 años, aquel niño. Y bien, así pues llegamos prácticamente al final. Sigue un epílogo que, bueno, pues no sería justo, o bueno, quizás sí nos alcance el tiempo para leerlo. Vamos a hacer el intento. Nos dice epílogo. Convertir conferencias en letra impresa puede ser un asunto resbaladizo. ¿Hasta qué punto te mantienes al margen, reelaboras y pules el argumento? ¿Hasta qué punto tratas de mantener el ánimo e incluso las asperezas con el que en su momento fueron pronunciadas? He aprovechado la oportunidad para llevar a cabo algunas ligeras actualizaciones. Cuando en 2014 di la conferencia que se había convertido en el capítulo 1, Barack Obama todavía era presidente. Y en marzo de 2017, año en que pronuncié la segunda, el cargo de primera ministra de Theresa May se contemplaba bajo una luz diferente, y mi comentario casual acerca de haber sido aupada al poder para fracasar podía resultar más profético de lo que yo había imaginado. No obstante, he resistido la tentación de hacer cambios drásticos, de introducir temas nuevos o de desarrollar más exhaustivamente algunas ideas que tan solo aparecen esbozadas. Me gustaría en el futuro reflexionar acerca de cómo abordar la reconfiguración de aquellas ideas de poder que hoy excluyen a todas las mujeres, salvo a unas pocas. Y me gustaría también desmontar el concepto de liderazgo, entre comillas, normalmente masculino, que hoy en día se considera la clave de acceso a los organismos de éxito,
desde luego las escuelas y universidades, hasta los negocios y el gobierno. Pero eso lo dejo para otra ocasión. Si el lector desea encontrar ejemplos más recientes de la clase de abusos que he planteado dirigidos a las mujeres, es muy fácil hallarlos en Internet. Los troles no son muy imaginativos ni ofrecen demasiados matices, por lo que los ataques en Twitter son muy parecidos unos a otros, aunque en muy contadas ocasiones surgen nuevas perspectivas o cuando menos comparaciones reveladoras. Con ocasión de las elecciones generales del verano de 2017 en el Reino Unido, escuché con dos desastrosas entrevistas radiofónicas realizadas a la parlamentaria laborista Diane Abbott y al conservador Boris Johnson, que fue también primer ministro de Gran Bretaña, que me sorprendieron profundamente. Abbott se desmoronó por completo con motivo del costo de la política de su partido respecto al reclutamiento de policías. En un determinado momento esgrimió una cifra que sugería que cada nuevo agente cobraría unas 8 libras al año. Por su parte, Johnson exhibió una ignorancia igualmente embarazosa y torpe sobre algunos de los principales compromisos del nuevo gobierno. Parecía no tener la menor idea de las políticas de su partido sobre discriminación racial en el sistema de justicia penal o sobre el acceso a la educación superior. La cuestión no es lo que provocó aquellos desastres. En aquella época Abbott estaba enferma, sino las diferentes reacciones que suscitaron en Internet y en otros medios. Al instante se abrió la veda para Abbott, que fue ridiculizada y tachada de majadera, gorda idiota, pedazo de cretina y otras lindezas, todas ellas aderezadas con una pizca de racismo. Es la parlamentaria negra de más antigüedad en Gran Bretaña. Una interpretación amable del mensaje es que sencillamente no estaba a la altura del cargo. Johnson tampoco se libró de la avalancha de críticas, pero de muy distinto calado. Su entrevista fue considerada como un ejemplo de rebeldía de macho. Debería esforzarse más, dejarse de bravuconadas, concentrarse y dominar mejor su materia. En otras palabras, la próxima vez hazlo mejor. El objetivo de los atacantes de Abbott, deslegitimados porque resultó reelegida con una mayoría ampliamente reforzada, era asegurarse de que no tuviera una próxima vez. Fueran cuales fueren las opiniones del público sobre Abbott y Johnson, es evidente que se aplicó un doble rasero. No es solo que las mujeres tengan más dificultades para triunfar, sino que se las trata con mayor severidad si alguna vez meten la pata. Pensad en Hillary Clinton y aquellos correos electrónicos. Si escribiera de nuevo este libro desde el principio, dedicaría más espacio a defender el derecho de las mujeres a equivocarse, por lo menos de vez en cuando. No creo que pudiera encontrar un paralelo clásico para ilustrar este aspecto, porque afortunadamente no todo lo que hacemos o pensamos se remonta directa o indirectamente a los griegos o a los romanos. Yo misma insisto a menudo en que no hay lecciones sencillas para nosotros en la historia del mundo antiguo. No nos hacían ninguna falta los desafortunados precedentes romanos en la región para saber que la intervención militar moderna en Afganistán e Irak no era buena idea. La caída del Imperio Romano de Occidente tiene poco que contarnos sobre los altibajos de la geopolítica moderna. Dicho esto, examinar a fondo Grecia y Roma nos ayuda a examinarnos más a fondo a nosotros mismos y comprender mejor cómo hemos aprendido a pensar de la manera en que lo hacemos. Existen infinidad de razones para adentrarse en la Odisea de Homero, y sería un crimen cultural si solo la leyésemos para investigar las fuentes originarias de la misoginia occidental. Es un poema que explora, entre otras muchas cosas, la naturaleza de la civilización y la barbarie, del regreso a casa, de la fidelidad y de la pertenencia. Aún así, como espero que demuestre este libro, la reprimenda que Telémaco lanza a su madre Penélope cuando ésta se atreve a abrir la boca en público es un acto que todavía hoy, en el siglo XXI, se repite con demasiada frecuencia. Septiembre de 2017. Así termina el texto
de esta gran maestra, esta gran autora, Mary Beard, Mujeres y Poder. Y nos queda para reflexionar si estamos actuando con la debida honestidad al analizar pues el desempeño, el desarrollo, las actividades. Si, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el Mexicano de Electricistas, el hecho de llenar una asamblea de comentarios, de aseveraciones, de señalamientos que antes no se hacían y que en otros casos no se hacen de la misma manera, ¿por qué se hacen ahora frente a las actividades que tiene a su cargo una mujer? Afortunadamente, hoy existen más mujeres dentro de la dirección del sindicato y debiera haber más. Y debiera haber compañeras que luchen por ocupar esos cargos, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de contar con la capacidad para llegar a ocupar esos puestos. ¿Las hay? Por supuesto que las hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma en que concebimos el poder. El poder como una herramienta de comodidad personal, el poder despojado del bienestar común, el poder que solo se refiere al bienestar común cuando se trata de ganar votos para llegar hasta allá. En fin, tenemos que cuestionarnos toda esa estructura de la política que se ha creado, por ejemplo, en nuestro sindicato, y tendríamos que ser muy autocríticos del papel que desempeñamos el día de hoy. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión de Letras Militantes, esperando que haya sido de su agrado. Es un tema que vamos a estar abordando con cierta regularidad porque esta sobreexposición en redes sociales a la misoginia, a la manera aterradora en que se ocupan espacios en estas redes sociales para denigrar, para insultar, para sobajar a las mujeres, para hacerlo con un tono racista, para hacerlo con un tono clasista, pues francamente es preocupante. Porque, como decíamos, si bien es algo que ha ocurrido desde hace, y lo dice la autora, Mary Beard, ha ocurrido desde hace milenios, bueno, pues creo que con las herramientas que contamos hoy y con la supuesta conciencia que deberíamos habernos generado en los últimos siglos, debiéramos ser capaces de modificar esa manera de tratar a las mujeres y de tratarnos en general la humanidad. Seguiremos con estas reflexiones más adelante. Es importante que busquemos esa formación política e ideológica que nos separe por completo de esas estructuras de pensamiento anquilosadas en el pasado, llenas de prejuicios, llenas de valores caducos que lo único que generan es odio y confrontación. Agradezco su atención, agradezco a mis camaradas de Radio SME su trabajo para la producción y difusión del programa, mi compañera Judith por la logística para su elaboración de este programa, y a mi compañero Carlos Villanueva por la música para estas emisiones. Nos vemos próximamente, que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.